soy Juan José Álvarez. Ahora mismo soy ingeniero proyectista y director de obra en Metro de Madrid. Entonces, eh, esta ponencia se deriva un poco más a infraestructuras ferroviarias y al diseño del Metro de Bogotá. Lo que quiero hacer en esta ponencia es muy corta, muy resumida, es plantearos los criterios de diseño del Metro de Bogotá y explicaros los criterios de diseño generales. Y con ello llegar a unas pequeñas conclusiones en unas curvas concretas, unos ejemplos concretos del Metro de Bogotá. La intención de este webinar no es diseñar el Metro de Bogotá porque tiene muchas cosas, ni soy parte del equipo de diseño. Es simplemente para que podáis ver cómo se transfieren los criterios de diseño a una realidad de una infraestructura que ahora mismo está iniciándose, que es el Metro de Bogotá. Una infraestructura impresionante, la verdad. Vamos a empezar con ello. El trazado, bueno, como todos sabéis, se define en planta y alzado. Las alineaciones en planta se pueden dividir en unas rectas, no hay problemas. En un diseño de un trazado de un metro o de una infraestructura ferroviaria, rectas no tiene problemas. Curvas son alineaciones circulares, hay que diseñarlas y plantear un radio y para cada radio una velocidad y una transición entre rectas y curvas. Una transición de tal forma de que el paso no se haga de forma brusca, que aparezca un peralte y ese peralte y esa curvatura sea gradual. Yo lo comparo siempre cuando estamos en un vehículo privado, si pasáramos de una recta a una curva sin una curva de transición, sin una clotoide, tendríamos que ir con el volante recto, pasaríamos la curva directamente en un segundo, tendríamos que girar, dar un volantazo y girar el volante. Eso no podemos hacerlo, tiene que ser gradual. Ese giro gradual que se produce en la curva, tanto en carreteras como en ferrocarriles, es lo que compone la curva de transición. Entonces, con ello primero voy a definiros un poco qué es una curva, qué problemas tiene una curva y cómo diseñamos una curva. Cuando entra en una alineación circular, experimenta una aceleración centrífuga. Todo el mundo lo ha experimentado, una aceleración centrífuga hacia el exterior. Esa aceleración centrífuga es perniciosa, supone una pérdida de confort. ¿Por qué? Pues en el vehículo, pues porque se producen esfuerzos en el contacto rueda-carril. La suspensión del vehículo sufre. Si hay una aceleración centrífuga no compensada, que ahora os comentaré qué significa no compensada, hacia el exterior. Hay problemas de la suspensión y contacto rueda-carril, impactos rueda-carril. ¿Qué ocurre también sobre la vía? Se produce en las curvas, se produce un desgaste desigual en los carriles. Se produce si tenemos una vía sobre balasto, en este caso en el Metro Bogotá no es balasto, desplazamientos laterales de la vía. Desde su posición teórica se ripan y pierde su alineación. Esfuerzos en las sujeciones. Estamos en una curva, el tren tiende a ir hacia el exterior, hay esfuerzos sobre las sujeciones, sobre los apoyos y una tendencia hacia el vuelco. Siempre vamos a controlar la aceleración no compensada para estar muy lejos de la posibilidad de ese vuelco. Puede ser ripado. Y también, ¿qué ocurre sobre los viajeros y mercancías? Pues una aceleración no compensada excesiva es molesta para el viajero. Y si en el caso de una mercancía, desplazamiento lateral de las mercancías. Esto no ocurre en el Metro de Bogotá, pero sí ocurre en cualquier otra infraestructura ferroviaria donde haya tráfico de mercancías o donde haya directamente tráfico de viajeros con equipajes. Entonces, ¿qué hacemos para evitar esta aceleración centrífuga? Para evitar que no se produzca. Planteamos un peralte. Un peralte que significa levantar un hilo con respecto a otro, inclinar el carril. ¿Qué es lo ideal al plantear un peralte? Lo ideal sería plantear un peralte de tal forma que se anule la aceleración centrífuga. Aquí tenemos la aceleración centrífuga, propiamente dicho, mv cuadrado partido r, la fuerza centrífuga. Pues mv cuadrado partido r, el radio, por el coseno de beta, este ángulo, que es el que forma el peralte. Si fuera igual a mg por seno de beta, tendríamos el peralte compensado. No tendríamos aceleración centrífuga. Y eso sería lo ideal, sería el peralte de equilibrio.
Aquí lo tenemos. El peralte es la elevación del carril exterior con respecto al interior para compensar la aceleración centrífuga. Pero ¿qué pasa? Que no siempre la utilizamos, no siempre tenemos la posibilidad de compensar esta aceleración centrífuga. ¿Qué situaciones impiden proyectar este peralte de equilibrio? Pues que el peralte hay un valor máximo. Generalmente cada infraestructura ferroviaria impone un valor máximo. Ese valor máximo no se puede superar por tres motivos. Primero, por confort. Tener un vehículo parado con una cierta inclinación puede ser una falta de confort en una infraestructura ferroviaria metropolitana, por ejemplo, en este caso el Metro de Bogotá, en el que habrá muchos viajeros que circulen de pie, que estén de pie durante el tránsito. Entonces, puede llegar a ser incómodo. Después, también, en el caso de tensión. En el caso de tensión, para facilitar, si se detiene un tren en una curva con un peralte, tenemos un exceso de peralte. Ese exceso de peralte, para que después no haya unos esfuerzos excesivos sobre el carril interior, porque el tren detenido está tumbado hacia abajo, y puede arrancar de una forma sencilla, se limita también el peralte máximo. Y la última de las razones más importantes por las que se limita el peralte es cuando tenemos una infraestructura ferroviaria en balasto, si el balasto no puede compensar, no puede mantener durante mucho tiempo un peralte superior a 150, 160 milímetros. En este caso, el Metro Bogotá se ha definido un peralte máximo de 140 milímetros. Después también, ¿por qué no siempre podemos tener aceleración no compensada a cero? Incluso aunque estemos por debajo de 140 milímetros, el peralte clip sea menor a 140 milímetros, porque tenemos velocidades diferentes en el mismo punto. Por ejemplo, en un sistema metropolitano que parece que todos los trenes van a la misma velocidad, no es cierto. No es cierto hasta cierto punto. La cabeza del tren va a una velocidad y tenemos una aceleración no compensada. Y la cola va a otra velocidad, que puede ser superior o inferior, dependiendo de si estamos acelerando o estamos frenando. Entonces, tenemos que cumplir la aceleración no compensada en el peor de los casos. Y además no podemos tener un exceso de peralte también en el caso de la parte lenta de los trenes. Esto es extrapolable también en infraestructuras ferroviarias no metropolitanas, en el que hay trenes de largo recorrido, de mayor velocidad, de menor velocidad y trenes de mercancías. Tenemos diferentes velocidades y tenemos que cumplir una aceleración no compensada. Tenemos un límite máximo de aceleración no compensada hacia el exterior que tenemos que cumplir para todo tipo de trenes. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que la parte rápida, la parte del tren más rápida, ya estamos hablando del Metro Bogotá, la cabeza que puede ir más rápida en el caso de una zona próxima a una estación, tiene una insuficiencia de peralte. Pero es que también la parte lenta tiene un exceso de peralte. Es posible que el peralte de equilibrio que se haya planteado sea superior al peralte necesario para esa velocidad más lenta, para la parte, por ejemplo, la cola del tren. Entonces tendríamos un exceso de peralte. Tenemos que limitar esa insuficiencia de peralte y ese exceso de peralte. Entonces, un poco para resumir, para que tengáis claro. Cuando diseñamos el peralte en una curva, tenemos el peralte máximo de la línea. En el Metro de Bogotá, 140 milímetros. La insuficiencia de peralte. La aceleración no compensada o la aceleración centrífuga que experimenta, que viene compensada en parte por, bueno, no compensada, ya restando la parte del peso, esa aceleración centrífuga se traduce en una insuficiencia de peralte. Me explico mejor. Un tren es posible que a 90 km/h en una curva de radio X tenga un peralte de equilibrio de 240 milímetros. Es el peralte que necesitaría para compensar la aceleración no compensada. Para tener la aceleración no compensada cero. Pero, ¿qué pasa? Que tenemos el Metro Bogotá, que tenemos un máximo peralte de 140 milímetros. Que tenemos una insuficiencia de peralte, 240 menos 140, 100 milímetros. Valdría dentro de este diseño. Tenemos que calcular para una insuficiencia de peralte. Después también tenemos un exceso de peralte máximo. Tenemos que evitar que haya un exceso de peralte superior al máximo permitido. Este valor es estimado, no es del Metro de Bogotá, es un valor estimado que yo creo que debe estar en estos sitios, lo que pasa es que no lo encontré. El exceso de peralte generalmente es del orden de 80 milímetros el máximo.
¿Qué es lo que ocurre? A lo mejor los trenes más lentos, un tren en una curva con un peralte de 140 milímetros, a lo mejor solo necesitaría su peralte de equilibrio en el que compensaría las fuerzas es 100 milímetros. Y hemos diseñado a 140 para los trenes más rápidos. Tendríamos un exceso de peralte. Tenemos que limitar ese exceso de peralte. Entonces, con ello, tenemos un máximo dado por el peralte máximo de la vía y por el máximo exceso de peralte de los trenes más lentos. Un mínimo peralte por el mínimo peralte por los trenes más rápidos. Y después también tenemos un valor mínimo de confort que experimenta el viajero dentro de la caja de viajeros. Con ello, diseñamos nuestro peralte. Diseñamos nuestro peralte para la animación circular. Aquí tenemos el ejemplo para... Y ahora vamos, ya he hablado de la recta, bueno, de la recta simplemente lo he mencionado, no tiene ningún problema, ojalá todos sean rectos, pero no. De la curva. Y ahora vamos a la transición, la curva de transición. Generalmente lo que utilizamos en una infraestructura ferroviaria, bueno, y en una carretera, se utiliza la clotoide, denominada también radioide de arcos o espiral de Cornu. Es una curva en la que el radio de curvatura es inversamente proporcional a la longitud de la curva recorrida. Aquí tenemos la fórmula y es una transición lineal. Lo que os he comentado antes de cuando vas conduciendo tu vehículo, un giro gradual hasta llegar a la alineación circular. ¿Y qué tenemos? ¿Qué condiciones tenemos para diseñar nuestras curvas, nuestras clotoides? Pues tenemos tres condiciones que tenemos que cumplir las tres. La primera es la que yo tengo aquí en medio, limitación geométrica. La más importante, no la primera, la más importante es la rampa de peralte, seguridad frente al alabeo. Os voy a explicar por qué. Y es la limitación que nunca debéis saltar. Y la más fundamental, creo que la rampa de peralte, el alabeo viene dado porque cuando los trenes, bueno, todo el mundo ha visto un vagón de un tren, está apoyado en un bogie. Un bogie es un conjunto de dos ejes. Dos ejes que forman un plano. En una estructura, un plano y dos ejes. Tenía que haber puesto quizá una imagen de un bogie. Cuando hacemos en la clotoide, aparece el peralte. Es cuando nosotros levantamos uno de los carriles con respecto al otro y formamos el peralte. ¿Qué nos ocurre en los bogies? Los bogies del tren al final son cuatro ruedas que forman un plano. Esas cuatro ruedas, cuando estamos subiendo un carril con respecto a otro, aquí tenemos un gráfico, nos ocurre que como forman un plano y estamos subiendo un carril sobre respecto a otro, una de las ruedas se queda en el aire, una de las ruedas se levanta, se puede decir. Hay una suspensión que hace que se adapte, pero tenemos que considerar que no existe esa suspensión. Y es lo que se denomina alabeo. Alabeo es la distancia entre la última de las ruedas cuando está subiendo el peralte y el plano de rodadura, cuánto se levanta. Tenemos que limitar este alabeo de tal forma que en ningún momento ni nos quedemos cerca de que la pestaña de una rueda, cuando tenemos un carril y esto tenemos la rueda, la pestaña de la rueda supere al carril y se produzca el descarrilamiento. Ha pasado. Ha ocurrido en muchos casos, en algunos casos, se ha producido descarrilamientos por alabeo. Es el principal factor de descarrilamiento de un tren, además de la velocidad, pero en caso de anomalías de vía. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues diseñar una clotoide con una rampa de peralte adecuada, con un alabeo adecuado. ¿Qué es lo que se ha planteado en el Metro de Bogotá? Unos valores, la verdad, que bastante adecuados, estandarizados y muy generales en todo el mundo. Una rampa de peralte normal de 2 milímetros por metro y una rampa de peralte estacional de 2,5 milímetros por metro. Fundamental cumplirlo. Otro criterio para diseñar nuestra clotoide, la limitación cinemática. Tenemos que también limitar la velocidad en que, a una velocidad determinada, un hilo se levanta con respecto a otro. ¿Por qué? Pues porque hay una falta de confort y el tren empieza a agotar. Si levantas muy rápido, el tren va muy rápido, entonces experimenta un levante muy rápido de un carril a la aparición de peralte muy rápido, eso es una falta de confort y un fallo en la suspensión, un problema en la adaptación de la suspensión. Entonces, en el Metro de Bogotá se plantea un valor idéntico también al del Metro de Madrid de 50 milímetros por segundo.
Y después tenemos la limitación dinámica. La limitación dinámica yo creo que es de las más importantes y la que menos caso se hace. Es la variación de la aceleración no compensada. Es lo que se denomina el hertz. Y lo que también es una pérdida de confort con respecto a la aceleración. ¿Qué es lo que tenemos que limitar? Pues tenemos una curva. En la curva, el viajero que va de pie, vosotros imaginaos, estáis dentro de un vehículo del metro de Bogotá, por ejemplo, y vais de pie. En curva, sufrís una aceleración no compensada hacia el exterior, una insuficiencia desesperante, en el que vosotros os agarráis, cambiáis el peso de vuestros pies y os adaptáis. En recta, el tren va vertical, no hay ningún problema, no sentimos ninguna aceleración. ¿Qué es necesario? El paso desde recta, en de que no experimentas ninguna aceleración, a curva, no sea instantáneo, no sea muy rápido. ¿Por qué? Porque tú estás en un metro, tú estás acostumbrado a ese trazado recto o ese trazado curvo, y si cambia muy rápidamente te puedes caer. Seguro que vosotros lo habéis vivido en algún momento en el que hay un cambio de aceleración muy rápido, muy brusco, suficiente para que la persona no se agarre con más fuerza o no cambie el equilibrio de pesos en el tren, sobre todo cuando va de pie. Entonces hay que limitar la aceleración, la variación de la aceleración no compensada. Es los metros, la aceleración no compensada se mide en metros por segundo al cuadrado. Pues, ¿qué variación hay en metros por segundo al cubo? Como mucho tiene que haber 0,40 metros por segundo al cubo. Es un poquito más elevado que el estándar que tenemos en Metro de Madrid, pero es un valor totalmente razonable. Limita ese cambio que hay para que no haya una pérdida de confort, porque si hay pérdida de confort con respecto al viajero, el viajero puede llegar a dejar de ir o tiene una mala impresión de ese sistema. Debemos, y también se puede caer una persona que no tenga los reflejos suficientes al cambio de aceleración no compensada, se puede caer. Entonces vamos a aplicarlo al Metro Bogotá. La verdad que es un proyecto impresionante, lleva muchísimo, bueno, hay muchísima información a través de la red de este metro. Se ha decidido llevarlo a cabo en viaducto, elevado en todo el tiempo, un presupuesto impresionante, 3.500 millones, 24 kilómetros de línea. Creo que se ha adjudicado a un consorcio chino y todo el trazado va en viaducto. La verdad que es un metro que yo creo que va a quedar bastante impresionante y bastante interesante de ver. Cuando diseñamos un trazado, aquí os he puesto así, pues, de una forma genérica, los condicionantes. Sobre todo en un trazado de un metro, tenemos muchísimos condicionantes. Tenemos edificios, tenemos que estar alejados de estos edificios para no provocar un ruido excesivo. Además, tenemos las calles que este metro discurre por las calles existentes y tiene que adaptarse a las curvas de las calles existentes. Tiene un gran número de calles que cruzan, viaductos existentes de carreteros, elementos elevados, farolas, marquesinas, todo, y después la construcción de las estaciones que tiene necesita un edificio para poder acceder, poder subir hasta la cota del metro y poder acceder al metro. Esto, lo que yo quiero decir poniendo esto, es que por parte de los proyectistas tienen, la verdad, un trabajo ingente en hacer un diseño a fondo, intentando llegar a todos los criterios y todos los condicionantes urbanísticos, medioambientales, de sostenibilidad, todos los que existen. Aquí tenemos una. Pero, además, tienes que cumplir los criterios técnicos, que es lo que voy a explicar yo ahora. Los criterios urbanísticos son específicos en cada caso, en cada curva, tienes que estudiar y son más de labor ingenieril, de sentido común y de análisis de la situación. Los criterios técnicos es una labor ferroviaria. ¿Qué tenemos? Voy a hablaros directamente de los principales. Ancho de vía, UIC 1435, el ancho UIC internacional. El radio mínimo entre 160 y 400. El normal es 400, pero en este caso en el Metro Bogotá, como tenemos que ir sobre infraestructura existente, no estamos en un túnel. El túnel quizás se puede meter por debajo de un edificio. No, aquí es que estamos en un viaducto. Es bastante exigente y entonces se planteó un parámetro de radio excepcional de 160 metros. Bastante reducido, sí, pero es que hay que adaptarse a las longitudes mínimas para que adaptación al trazado en recta, en curva, 20 metros. Longitud de andenes,
Peralte máximo, como os he comentado, 140 milímetros. Máxima insuficiencia de peralte, 100 milímetros. Eso supone una aceleración no compensada de 0,65. 100 milímetros y 0,65 son dos valores que están interrelacionados entre sí. Si sube uno, sube otro. Curva de transición en planta, que lo que os he comentado, velocidad de elevación 50 milímetros por segundo. Variación de la aceleración no compensada 0,4 milímetros por segundo el cubo. Rampa peralte 2 milímetros por metro o 2,5 milímetros por metro. La rampa peralte lo más importante. Entonces, lo que he hecho es un poco un retroanálisis. He cogido un tramo, un trazado, una curva, dos alineaciones circulares. Aquí tenéis justo en la avenida Primera de Mayo, en las proximidades de la cruce con la avenida Boyaca. Esta es la estación de avenida Boyaca que tenéis aquí en medio. Entonces, aquí los publicistas tuvieron que plantear un radio de 300 metros. Entonces yo me pregunto, con este radio de 300 metros que estamos planteando aquí, ¿a qué velocidades podrán ir? Porque encima tenemos ciertos condicionantes. ¿Y qué peralte podemos plantear? Estamos al lado de una estación. He cogido esto también porque estamos al lado de una estación. El tren empieza a acelerar y posiblemente la cabeza, si vamos hacia la derecha, la cabeza va más despacio y la cola pasa más rápido. Entonces tenemos que limitar la velocidad de paso y tenemos que diseñar el peralte según la velocidad de paso que tenemos. Entonces, con los valores que os he comentado, de insuficiencia de peralte y exceso de peralte, insuficiencia de peralte máxima 100 milímetros y exceso de peralte máximo 80 milímetros, si tenemos el radio 300 y planteamos en máximo peralte, los trenes como mínimo tendrían que ir a 39 kilómetros hora. Si van a menos, tenemos exceso de peralte ya muy elevado, por encima de límites, y no cumpliríamos. Pero como máximo 78 kilómetros hora. La verdad es que es bastante complicado y hay que hacer un estudio de velocidades y estudio de tránsito. Pero, por ejemplo, si tenemos un peralte de 100 milímetros en estas alineaciones circulares, de 300 metros que os estoy comentando, se podría ir a una velocidad mínima de 23 km hora y una velocidad máxima de 71 km hora. Dependiendo del peralte que se seleccione, podremos estudiar la velocidad. Se podrá ir a una velocidad u otra. Entonces, hay un estudio de marchas, un estudio de velocidades que hay que plantear según el material móvil que hay y las aceleraciones, y se analiza cuál es la velocidad que queremos que pase, la velocidad de paso, tanto de cabeza como de cola, para plantear un peralte que esté dentro de estos rangos. También hay un aspecto que hay que tener en cuenta a la hora de diseñar en peralte. A lo mejor en el momento de diseño, en el momento de inauguración, se diseña la curva para velocidad máxima. Pero ha habido momentos un poco más de crisis, un poco más de ahorro, que se ha decidido instaurar, por ejemplo, en Metro de Madrid, marchas económicas, marchas a una menor velocidad con menor consumo de energía. Esas marchas económicas hay que tenerlas también en cuenta a la hora de plantear el peralte. En el futuro hay posibilidades de que haya unas marchas económicas en las que la velocidad máxima estará limitada, por ejemplo, a 70 km hora en este caso, hay que tenerlo en cuenta para permitir un peralte que sirva para estas dos marchas económicas. Entonces, con ello ya hemos estudiado la curva, con la insuficiencia y con el exceso de peralte. Como os he comentado, el valor del exceso de peralte es un valor estimado. El valor de insuficiencia de peralte es un valor concreto del metro de Bogotá. Y después vamos a estudiar las clotoides. Tenemos unas clotoides de una longitud de 60 metros que se han planteado. Entonces, vamos a ver qué peraltes podemos plantear con esas clotoides que se han encajado aquí. Si no se puede plantear el peralte para la velocidad que queremos, tenemos que empezar otra vez a plantear otra clotoide, otra longitud de clotoide. Por alabeo, podemos plantear como mucho, en valores normales de alabeo, un peralte de 120 milímetros. Ya estamos limitando este peralte y las velocidades que estamos pasando aquí. Y de forma excepcional 140 milímetros. 140 milímetros porque es 6 por 2,5 y como máximo 140 milímetros. Después, la velocidad de elevación. Vamos a ver para los peraltes que es posible plantear, que como he visto con mucho, 120 milímetros, ¿cuál es la máxima velocidad de paso que podríamos pasar? Pues por a 60 metros de longitud, 120 milímetros
de peralte, pues como mucho podríamos pasar a 90 km/h. Entonces, este factor no es limitante. Y ahora vamos a diseñar. Pues entonces, creemos, estoy tomando hipótesis que después ya en el proyecto concreto o en la curva concreto se dará. Creemos que al final la velocidad máxima de paso que va a pasar aquí es de 70 km/h. 70 km/h podemos plantear una velocidad de 70 km/h a partir de un peralte de superior a 100, a partir de 100. Si ponemos 90 km/h, 90 milímetros, disculpad, de peralte, ya no podemos llegar a estos 70 km/h. Entonces yo estoy partiendo de una hipótesis, que al final, según el estudio de trazado, 70 km/h. Entonces vamos a calcular el G. ¿Cuál es la variación de la aceleración no compensada? Aquí la tenemos. 0,11, 0,13, 0,15 y 0,18 para los distintos tipos de peralte que podemos plantear. Entonces tenemos que todos son inferiores al valor de 0,4 metros por partido segundos al cubo. Pues todos los valores cumplen. Entonces, con todo esto, una hipótesis que puede que sea real o no real, y tenemos 70 km/h de velocidad, ¿qué valor de peralte plantearía? 120 milímetros. Con un valor de 120 milímetros, tenemos una variación de la aceleración no compensada baja, tendríamos una velocidad mínima que se puede circular 32 km/h, que es razonable, está a cierta distancia de la curva, es posible que esos 32 km/h se alcancen fácilmente, y una velocidad máxima de 75 km/h. Es la limitado de velocidad máxima, 75. Y con eso ya tenemos un ejemplo. He pasado muy rápido, después en los programas máster o se pueden ver de forma más reducida y más lentamente estas cosas, pero es un poco para entender, explicaros cómo se diseña un trazado. Y después, además, vamos a plantear unas hipótesis que las he cogido al azar. Para el radio mínimo. Para el radio mínimo normal, ¿cuál es la velocidad máxima de circulación? Imagínate que tenemos un radio de 400 metros y podemos plantear el máximo peralte, 140 milímetros. ¿Cuál es la velocidad máxima que puede pasar? Sí, sí, como comenta Sandra, cualquier duda que tengáis, podéis interrumpirme, pararme y contar. Quizá voy un poco rápido porque quiero explicar demasiadas cosas en poco tiempo, pero bueno, podéis pararme sin problemas. Así que os animo a realizar las preguntas que tengáis. Tenemos un radio de 400 metros. Ahora es otro ejercicio. Radio de 400 metros. Tenemos el máximo peralte que tenemos en el metro Bogotá, 140 milímetros. ¿Cuál es la velocidad máxima que podemos alcanzar? 90 kilómetros. Tenemos el radio excepcional, 160 metros. Y tenemos el máximo peralte posible, 140 milímetros. ¿Cuál es la velocidad máxima que se puede alcanzar? 57 kilómetros. Diseñamos una curva de radio de 160 metros, como mucho nuestro tren podrá ir a 57 kilómetros. Si no, nos pasamos en la insuficiencia de peralte o en la aceleración no compensada. Otro ejercicio al azar. Radio mínimo, yo quiero pasar por, en un tramo concreto, a una velocidad de 70 km/h. ¿Cuál es el radio mínimo que tengo que plantear? Si me permiten, además, diseñar un peralte máximo de 140 milímetros. Es un radio de 241 metros. Aquí veréis la fórmula, pero después estas fórmulas yo recomiendo que cuando vosotros trabajéis en esto no la memoricéis nunca. La diseñáis directamente y la deducís a partir del equilibrio de fuerzas. Es lo que hago yo. Yo esta fórmula no me la sé, porque es un peligro. Como se me olvide la G, ya te está saliendo un valor totalmente extraño, ya no malo. Se hace un equilibrio de fuerzas, se calcula y la verdad es que es bastante sencillo hacerlo. Y después tenemos una curva de transición con radio 400 metros, con una velocidad de 90 km/h. Vamos al máximo permitido, al máximo que hemos dicho aquí. ¿Cuánto es la longitud que tenemos que plantear de curva de transición? 70 metros. ¿Por qué? Pues porque por rampa de peralte tenemos 70 metros de longitud mínima, por este criterio que tenemos aquí de rampa de peralte. Por
Velocidad de elevación, tenemos una velocidad de elevación de 50 milímetros por segundo, tenemos una longitud de 70 metros y por variación de la aceleración no compensada por el GER, que en este caso no es determinante, tenemos una longitud mínima de 41 metros para cumplir el 0,04 metros por segundo al cubo que hemos visto. Y nada más, con eso ya termino. Quería agradeceros vuestra presencia y espero que en algún momento podáis conseguir todas estas becas, todas estas ayudas y podáis meteros en el bonito mundo de las infraestructuras ferroviarias, del trazado ferroviario y el diseño ferroviario. La verdad es que es algo bastante interesante, que requiere mucho trabajo, pero la verdad es que muy gratificante y muy interesante. Y muchísimas gracias a todos por atender esta exposición.